Buenos días, hoy nos encontramos en la transición del barrio de Encors, que es este, con Ruzafa. Eso es calle Cádiz, calle Sueca está aquí al lado. Es un barrio que tenemos de todo. Bueno, tenemos a 7 minutos, no llega, el mercado de Ruzafa. A 5 minutos el colegio British School, por ejemplo. Estamos a 12 minutos de los jardines de Alturia. Estamos a 15 minutos andando de la plaza de Ayuntamiento y es un barrio que nos ofrece todo. Transporte público, comercios, hostelería, lo tenemos todo. Y vamos a ver un inmueble muy peculiar que seguro que no va a dejar a nadie indiferente. Así que nos vamos para la vivienda. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en esta espectacular casa de diseño que vamos a ver. Vamos a explicar un poco la distribución, que no es muy compleja y es muy básica. Si venís hacia aquí, por favor, lo primero que encontramos es acceso directo al garaje, ¿vale? Encontramos acceso directo al garaje. Que fijaros que el suelo es el mismo del garaje que de la vivienda, ¿vale? Para los amantes de los gatos, que aquí gustan mucho, aquí tenemos una gatera que tiene extractor y se enciende una lucecita en cuanto lo abres y entra el gato. Aquí tenemos ya también otro armario, siempre dan capacidad de almacenaje para trastos y todo ese tipo de cosas. Y aquí un primer aseo de cortesía que da servicio a la zona día. Y pasaríamos al salón, ¿vale? Un salón amplio, cómodo. Echar un vistazo. Y aquí tendríamos la cocina. ¿Vale? Todo este salón, toda esta zona día da a lo que es la joya de la corona de la vivienda, que es este patio interior, que es una preciosidad. Fijaros bien. Bueno, esto es un cuarto para maquinaria del jacuzzi. Aquí tenemos un jacuzzi encastrado en el propio suelo, ¿vale? Todo esto, tenemos zona de barbacoa. Los vecinos no molestan. Aquí da el sol. En unas horas empieza a caer el sol de pleno, de hecho da el sol en la mitad. Aquí puedes comer a la sombra y el sol lo tienes ahí. Pues si te quieres dar un jacuzzi, perfecto. Y ahora vamos a seguir. Bueno, los cristales blindados, una pasada de cristales por el aislamiento térmico y acústico. Destacar que tiene muchísimos enchufes, más de lo normal, por lo menos el doble. Suelo porcelánico. En fin, una pasada. Aquí en la cocina también tenemos una despensa. No vamos a abrir por privacidad, pero bueno, hay una pequeña despensa. Calefacción de gas natural y también frío-calor por conductos. Ahí podéis ver los conductos, ¿de acuerdo? Y ahora ya vamos a la zona noche. Vamos. Empezamos por aquí. Aquí tenemos un dormitorio doble con armario empotrado, su split de aire acondicionado. Aquí tendríamos otro dormitorio, en este caso se utiliza como despacho, pero también podría ser doble perfectamente. Y este cuarto de baño que da servicio a estas dos habitaciones. Y ahora si seguiríamos por aquí y entraríamos, aquí hay una puerta corredera. Esto sería la master bedroom, o sea, la habitación principal, que aquí estaría la habitación, que como veis las dimensiones de la cama es brutal. Fijaros las vistas, adelantamos un poquito. Quería que vierais los detalles de las luces indirectas, ahí arriba, las luces indirectas. Esto es vestidor, todo zona de vestidor. Y aquí pasaríamos al baño en suite de la habitación, con ventilación. Extraordinario para el tema de lo de siempre, condensaciones. Fijaros bien, podéis pasar. Y ahora ya seguimos y vamos a ver la última estancia de la vivienda. Y terminamos ahí. Esto es una buhardilla que lo podríamos utilizar, es un espacio multifuncional.
Actualmente está pues con trastos y tal, pero se podría hacer desde un gimnasio, otra habitación o, en fin, o un pedazo de trastero gigantesco, ¿no? Aquí han puesto la zona de lavadora, secadora. Y bueno, hay ventilación, los Velux. Aquí tenemos también la maquinaria de la calefacción. Y vamos a terminar aquí en la guardilla, ¿vale? Hay que conjugar el IPZ, inmueble precio zona. Aquí tenemos un inmueble muy exclusivo, muy peculiar. Exclusivo en el sentido de que tenemos una casa en el centro de Valencia con un patio interior brutal. La zona, os comentaba, estamos a 15 minutos de la plaza de Ayuntamiento, a 7 minutos del Mercat Ruzafa, a 5 minutos del British School. Estamos en la transición de Ruzafa en Corts, es decir, una zona extraordinaria. Y el precio es un precio acorde metro cuadrado de la zona. ¿Por qué? No solo es el precio, es el valor. ¿Qué valor tiene vivir en un chalet en el centro de Valencia? Pues cada uno le pondrá un valor. A unos les parecerá disparatado, a otros no, en fin. Pero conjugando bien el inmueble, el precio de la zona, tenemos una muy buena compra. Así que sin más, nos vemos en el siguiente. Chao.